Un cordial saludo, les habla Johan Esteban Quesada, estudiante de psicología, eh, y voy a explicar un poco las fases, y el objetivo de este video es explicar las fases del diseño de un instrumento psicométrico. Intentaré ser breve porque tengo un poquito bastantes puntos, así que vamos a ir un poquito rápido. Este especial énfasis, este video lo hice en especial énfasis con el documento acerca de la teoría clásica de los test y los planteamientos de José Muñiz. Entonces voy a estarme enfocando sobre todo en ese documento. La importancia de este video es medir las variables psicológicas como la inteligencia, la personalidad, el estrés, entre otros, con un rigor metodológico que garantice los resultados, que sean precisos y que sean útiles a la hora de tomar decisiones en nuestro contexto. Entonces, para iniciar, para dar un marco general, todo inicia con la delimitación del propósito del test. O sea, necesitamos primero saber qué es lo que queremos obtener en el test, qué queremos medir, cuáles son los objetivos del test. Es lo primero antes de diseñar cualquier cosa, necesitamos saber cuál es el propósito. Si vamos a definir la personalidad, la inteligencia, digámoslo así, entonces necesitamos tener claro, bueno, qué es lo que queremos definir, y eso sería como un marco general. También debemos tener una definición del constructo, debemos realizar una definición semántica que explique qué es la variable y la sintáctica y que explique cómo se relacionan con otras variables. También necesitamos tener especificaciones. Necesitamos definir cuál es la longitud del test, cuál es el formato de la respuesta, si va a ser libre, cuál es el tiempo de la aplicación. O sea, nosotros tenemos que antes de empezar de una vez a formular las preguntas, tenemos que hacernos como estos planteamientos previos para poder hacer un buen trabajo psicométrico. Siguiendo entonces con la construcción, iríamos como lo que es el núcleo o la construcción de los ítems. Entonces tenemos que ver cuál es la calidad del ítem. Los ítems son la unidad básica del medimiento, de la medición, perdón. Si el ítem falla la prueba, o sea, pierde validez. Entonces los ítems que vamos a usar tenemos que estar seguros de que tienen una buena calidad. Tenemos que tener unas directrices, debemos garantizar la claridad del test, la claridad de lo que vamos a hacer, lo que vamos a proponer. Cada ítem debe expresar una idea de forma clara y directa, no tener ambigüedades que se puedan entender de dos maneras y que las dos maneras pues sean similares o que no se puedan refutar. O sea, tiene que ser algo claro, algo directo, no haber un lenguaje ambiguo. Debe tener representatividad. Es vital que los ítems cubran todas las dimensiones del constructo definido previamente y debe haber evitación de sesgo. O sea, que las preguntas, por ejemplo, que se den en el test no induzcan a ciertas respuestas o sean un poco discriminatorios con ciertas características, como por ejemplo grupos poblacionales, digámoslo así. Una vez resuelto esto, iríamos con lo que es el análisis y las propiedades psicométricas. Primero, pues el estudio piloto, sería un estudio piloto. Antes de sacar el estudio directamente a la población que queremos, pues haríamos una especie de prueba. Esto nos sirve para identificar qué puntos son problemáticos, qué cosas no hicimos bien, para corregirlos previamente antes de sacarlo a un medio más masivo. Debemos tener una confiabilidad, una fiabilidad, buscamos una consistencia. Si aplicamos la prueba en determinado lugar, con determinadas personas que están en una misma situación, pues los resultados deben ser estables. Si vemos una exagerada inestabilidad, pues entonces probablemente la prueba tenga algunos problemas. Debemos validarlo, o sea, no validar el test en sí, sino que las inferencias que hacemos con sus puntuaciones, o sea, que la validez que el contenido tenga validez. No solamente pasarlo porque sino que el contenido del test tenga cierta validez. También entonces, como un ejemplo que pedía la guía, podemos intentar contextualizar cómo aplicaríamos el test a nuestro país. Por ejemplo, si colocamos y diseñamos el test, digamos que vamos a medir el bienestar psicológico de las comunidades rurales en Colombia. Entonces, en la construcción de la fase del ítem, la construcción del test,
Primero, un ejemplo, podemos decir que no debemos usar tantos tecnicismos, porque vamos a hablar con personas que probablemente no tienen una formación académica en cuanto a la psicología. Entonces tenemos que primero ubicarnos en el contexto. Nuestro test tiene que estar ubicado en ese contexto. Evitar tecnicismos, un lenguaje complejo, porque la idea es que las personas a las cuales le vamos a aplicar este test o este estudio, pues puedan entender las preguntas claramente, entender los puntos claramente, para que ellos puedan resolver o puedan responder de una manera asertiva, sin que haya tantas confusiones. Y también tenemos que contextualizar las cosas dependiendo de la comunidad en la que vivimos. Un ejemplo, no es lo mismo tratar con un campesino de la costa pacífica, donde soy yo, donde vivo yo, a un campesino de la zona boyacense. Entonces, si vamos a hacer un test, por ejemplo, sobre la productividad del coco, cómo afecta o cómo lo viven ellos, yo no puedo hacer ese test a una persona que vive en Boyacá, un campesino de Boyacá, porque no es su entorno. Tendría que aplicar o buscar un ejemplo sobre la papa, que ese sí es su entorno y él va a entender de eso. Entonces tenemos que, porque a veces se puede caer en el error de agarrar test o ciertas medidas de otros países y quererlas aplicar al nuestro cuando pues el entorno es diferente. Entonces, en resumen, pudiéramos decir que diseñar el test no es solamente hacer preguntas, no es solamente diseñar unas cuantas preguntas, sino que es un proceso riguroso, que debe tener un objetivo, debe tener un análisis, debe tener muchas cosas que deben ser tomadas en serio, porque si queremos o vamos a usar esos resultados para un beneficio, pues esos resultados deben tener fiabilidad, debe haber una ética. El que lo desarrolla debe tener una ética, no pretender forzar los resultados a algo, sino que estar abierto a ver cuál va a ser la respuesta de las personas a las cuales se les hace ese estudio. Entonces creo que eso sería todo. Muchas gracias por escuchar.